ahora vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema muy interesante. El que ha nacido de nuevo busca las cosas del cielo. Y eso lo dice el texto que vamos a leer. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice así. Siempre leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Palabras tremendas, gloriosas. Hermanos, estamos ante uno de los pasajes más sublimes de las Santas Escrituras. Aquí se nos revela un pequeño vislumbre de la grandiosidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Según las Sagradas Escrituras, cuando una persona nace de nuevo por la fe en Jesucristo, se le imparte parte de la naturaleza divina al Espíritu del Hijo de Dios. Pedro lo dice de esta manera, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Según de Pedro 1:4. Deberíamos tomar nota que el Espíritu Santo nos dice que es un hecho, que el que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, Dios el Padre ya lo toma en cuenta como resucitado. Esto significa que estamos en unión con Cristo. Estamos identificados con Jesucristo. Nuestra fe en Cristo nos ha ubicado en el mismo Hijo de Dios. Jesucristo, dice el pasaje bíblico leído, es nuestra vida. Estamos asegurados en el cielo mismo, en Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia, y donde está la cabeza está también el cuerpo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto, hermanos, es tan sublime, tan profundo, tan glorioso, que no tengo palabras cómo poder expresarlo. Releamos mejor el pasaje bíblico, la misma escritura, parte del capítulo 3 de Colosenses, la carta de Pablo a los hermanos en Colosas, e invocamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga entender y percibir su santa palabra. Veamos lo que dice el texto sublime de la palabra de Dios. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Estoy usando la versión textual. Este es un grande recordatorio para todos aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo. Estas palabras no son para el que no ha nacido de nuevo, sino para los que han nacido de nuevo por la fe en Jesús. El que no está en Cristo está muerto, y le es imposible tener el anhelo sincero de las cosas del cielo. La persona que no ha experimentado el cambio de su espíritu, de su corazón, no ha nacido de lo alto, no cuenta con la gracia divina, no cuenta con el Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo puede anhelar lo celestial un alma mundana? Imposible. Hermanos, el que ha nacido de lo alto mantiene una mente donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Allá está nuestro Señor Jesús, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y como estamos unidos a Jesucristo, ya por el poder de Dios, por la fe en Jesucristo, el Padre Eterno nos ha dado la bendición de que ya cuenta que estamos resucitados en el plan de Dios. Por eso dije que el que vive una vida terrenal, pensando solo en las cosas terrenas, en las cosas de este mundo, no puede hacer otra cosa, porque es un hombre natural. Puede ser un religioso, pero si sus actitudes no son de acuerdo a lo enseñado por Dios en su palabra, es un ciego en cuanto a lo celestial. El que ha nacido de nuevo, dice este pasaje, sabe que su vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Por esa razón, su mente está puesta en las cosas de arriba. Cuando Cristo, vuestra vida, dice el texto bíblico, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Escuche esto. Esto no lo puedo explicar definitivamente. Es tan glorioso, pero vuélvalo a leer en la Santa Biblia. Dice el texto bíblico, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Aquí está la actitud del que ha nacido de nuevo. El que tiene el Espíritu de Dios en su vida está incómodo con su carne, está incómodo por los pedidos, los deseos de la carne, lo que Pablo dijo, la ley del pecado que vive en nosotros, que siempre exige lo malo. Una mente que está llena del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, esa persona anhela santificación en su interior y clama a Dios. La presencia del Espíritu Santo le da el poder para hacer morir lo terrenal que está en nuestros miembros, es decir, la concupiscencia, que no va a ser eliminada hasta que muramos, pero tenemos que tener nosotros la pasión y la fuerza, el anhelo de anhelar lo celestial para que lo terrenal no nos gane ventaja. ¿Qué cosas hay que hacer morir en nuestro cuerpo? Aquí la palabra nos da la respuesta. Hay que hacer morir la fornicación o inmoralidad sexual, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Todo eso hay que hacer que muera en nosotros. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no puede estar en fornicación, no puede estar en adulterio, no puede estar en inmoralidad sexual, no puede ser un degenerado, porque el Espíritu de Dios está en el corazón. ¿Por qué razón hay que hacer morir la inmoralidad en nosotros? El mismo texto nos da la respuesta. Porque estas cosas provocan la ira de Dios. Cosas por las cuales, dice el texto bíblico, viene la ira de Dios. En las que también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Todos nosotros vivimos en esa porquería de vida, en inmoralidades, en suciedades, en desinterés en las cosas del Señor, haciendo lo que es malo delante de los ojos de Dios, quebrantando la ley. Pero ahora dice el mismo texto, desechad también vosotros todas estas cosas. Mire qué cosas: la ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Hay mucho que explicar, pero solo voy a tratar de leer el pasaje de la Biblia. El que ha resucitado con Cristo, hermanos, o sea que ya nació de nuevo, tiene una nueva forma de comportarse. Es decir, pues que si hemos recibido el nuevo nacimiento, estamos unidos con Jesucristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso nos da a nosotros una visión celestial y produce en nosotros nuevas actitudes, nuevas formas de vivir.
Eso dice la palabra de Dios. Habiendo despojado, dice, del viejo hombre con sus prácticas. No mentáis unos a otros. Y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Esta visión no la pueden tener los mundanos. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios en su vida han nacido de nuevo. Por eso dice el Espíritu Santo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Tanto que decir aquí, pero el que tiene oído, que oiga la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir que yo soy hijo de Dios y que estoy unido a Jesucristo? Porque ahora soy hijo de Dios, pero mantengo odio en mi corazón. Hago calumnias contra mi hermano. Tengo rencor contra el hermano. ¿Cómo es posible? El mundo está patas arriba en todo aspecto. Y desgraciadamente, la religión también se ha corrompido. Pero la iglesia de Jesucristo permanece siempre fiel. Y luego dice: y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo se logra esta grandiosa bendición? El texto bíblico nos contesta: la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Vea usted, ahí está el secreto. Yo me pregunto, ¿cómo es que hay personas que dicen: yo te amo cantando? Oh Jesús, yo te amo. Oh Señor, yo soy el barro, usted es el alfarero. Y a veces somos unos mentirosos, unos hipócritas, porque ni siquiera nos acercamos a la Santa Biblia a leerla. ¿Cómo es posible que usted diga que ama a Jesucristo y que es seguidor de Jesucristo y que es hijo de Dios y no le da gana leer la Biblia? Contéstese usted. Dice: todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Espíritu Santo es clarísimo. Todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En conclusión, vuelvo a citar la Escritura: puesto que fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Déjeme preguntarle para terminar: ¿cómo es su estilo de vida? ¿O cómo se comporta usted? Piense en esto. Sea honesto con usted mismo. Sea honesto delante del Señor. Y sea honesto delante de su familia. Por favor, sea honesto. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su interior? ¿En qué pasa pensando? ¿Qué hace cuando está usted solo? ¿Se comporta en verdad como un hijo de Dios? Esa respuesta usted debe darla.
¿Busca en forma honesta usted las cosas del cielo? ¿Las anhela de verdad? ¿O se está engañando a sí mismo o engañando a otros? ¿En qué mantiene ocupada su mente? Está tan ocupado en las cosas materiales que no tiene tiempo ni siquiera para leer la Biblia, orar o ir a la casa de Dios. Si es así, es un síntoma realmente peligroso. El que tiene el Espíritu de Jesús como hijo de Dios vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que, si somos hijos de Dios, naturalmente debemos anhelar las cosas de Dios. Debemos estudiar la palabra, debemos de orar, debemos asistir a la casa de Dios y cumplir con nuestros deberes como hijos de Dios, apartarnos del pecado y de la iniquidad. Hombre, o es que estamos ciegos o que estamos sordos, que lo que la gente está viendo en nosotros es contrario a lo que predicamos. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando con nosotros? Es necesario que despertemos. Si en verdad hemos nacido de nuevo, anhelemos de verdad las cosas que son del cielo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición que nos dio de compartir la palabra. Ruego su bendición sobre todos mis hermanos y hermanas. Impulse sus corazones a todos a leer la palabra, orar y comportarnos dignamente para que vivamos una vida coherente con nuestra fe. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios me los bendiga mucho. Sigan adelante.